reanudar la Claro, grabación. Ahí claro. se Ahí compuso. sí, claro. Ya, entonces este ramo, como habíamos dicho al principio, tiene que ver con los elementos de hormigón armado. Por lo tanto, eso es enfierradura, hormigón y moldaje. Se supone que eso es lo que debería explicar el ramo, cómo se construyen esos elementos de hormigón armado. Ya vimos enfierradura y ahí agregamos un poco de cubicaciones, de enfierradura, de hormigón y de moldaje. Entonces ahora tenemos que empezar a analizar cómo es el proceso constructivo, cuáles son las etapas que hay que realizar para construir un elemento de hormigón armado. Ahora vamos a hablar del tema del hormigón. Bueno, la clase pasada vimos algunas cosas respecto al transporte y a la fabricación. Fabricación y transporte lo vimos en la clase anterior. Entonces hoy Sí. día tenemos que hablar de cómo se coloca el hormigón en los moldajes. Ahora una pequeña aclaración, que el orden en que se hacen estas cosas, si nosotros estamos pensando en un pilar o en un muro, es que primero se coloca la enfierradura, después se coloca el moldaje, y después que está puesto el moldaje y la enfierradura, ahí se coloca el hormigón. Esa es la secuencia general. Y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver básicamente con la colocación del hormigón. Entonces aquí parte con un pequeño resumen. Aquí me falta una lámina porque... Sí, falta la 4. Al principio también me faltó una porque empieza en la... Ah, no, esta es la primera. Ahí sí. Colocación. Esta no, aquí en este lugar, va en otra posición. Déjame encontrarla, porque Eso parece tiene que que ir la 4. aquí Pero se me ocurrió algo. Mira, aquí me falta una lámina, viste que esta empieza en la letra E. Debería haber empezado en la letra A. Entonces aquí al principio me faltó pegar una. Bueno, la que me faltó y esta, un pequeño resumen de lo que dice la norma chilena respecto a la colocación del hormigón. En la parte de las recomendaciones. En la primera transparencia decía que había que asegurarse que estén bien puestos las cosas previas, la enfierradura, el moldaje, que esté preparada la junta de construcción, y y después de eso venía la letra E. Esa se la estoy debiendo, la A, la B, la C la y B y la la D. C. La Claro. D. Entonces, ¿qué otra cosa dice la norma? Como recomendaciones generales para partir, que hay que evitar la contaminación con materiales extraños que pueden afectar las propiedades del hormigón. Evitar que las condiciones del sitio de colocación afecten negativamente las propiedades del hormigón y colocar el hormigón sobre terreno no congelado y sin hielo superficial. Ese es un detalle bien específico cuando hay trabajos de hormigonado en tiempos muy fríos o en zonas geográficas muy frías, que ahí se hace un hormigón especial. La forma de colocarlo es distinta. Pero ese es un detalle que lo podemos ver más adelante también. Esto hay que acordarse que el hormigón presenta un estado fresco, plástico al principio, que después va endureciendo. Entonces, en ese estado plástico también es posible que el hormigón se contamine, básicamente con la suciedad que pueda estar dentro de los moldajes
o con materiales extraños que caigan dentro del lugar donde se va a colocar el hormigón, eso hay que evitarlo. Y evitar la contaminación cuando se está fabricando y transportando también. Que cualquier material extraño que se incorpore en el hormigón fresco le puede cambiar las propiedades. Entonces aquí vamos a empezar lo que tiene que ver con la colocación del hormigón, partiendo con algunas verificaciones que hay que hacer antes de vaciar el hormigón en algún elemento. Lo primero es verificar los moldajes. En los moldajes, la enfierradura está más adelante. Sí, la enfierradura está más adelante. Entonces aquí parte revisando los moldajes. Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, la ejecución de un muro de hormigón armado, normalmente se instala el moldaje por un lado, se termina la enfierradura, se limpia la superficie, se hace la junta de construcción, después se coloca el otro moldaje, y después se hormigona. Antes de hormigonar, uno tiene que hacer una revisión previa para evitar la contaminación y el polvo que pueda quedar ahí entre medio que afecta la adherencia del hormigón, el hormigón que había en la etapa anterior, ¿cierto? Entonces, antes de hormigonar hay que hacer una revisión. Esta revisión, respecto a los moldajes, tenemos que revisar las cosas que están resumidas aquí. La calidad de los moldajes, la textura superficial, considerando que un moldaje en mal estado nos va a producir una superficie del hormigón con mal aspecto de terminación, ¿no es cierto? Entonces hay que revisar que el moldaje, respecto a la calidad, que no tenga posibilidad de deformarse con el peso del hormigón, y una buena textura que tiene que ver con la cara del tablero del moldaje. Tienen que estar limpios, tienen que estar en las dimensiones y en las posiciones correctas. Eso es muy importante y hay que verificarlo siempre. O sea, nosotros, cuando el carpintero coloca el moldaje, lo hace a partir del trazado que se marca, se dibuja en el piso, por ejemplo, el espesor de un muro, donde tiene que ir cada cara del moldaje. Entonces el carpintero, en base a esas líneas, coloca los tableros y después los aploma y los refuerza para que se mantengan verticales. Entonces una de las cosas importantes, que es la letra C que dice aquí, es que hay que revisar las dimensiones y la posición, que son comprobaciones geométricas. Es decir, yo voy con una wincha y mido que la separación entre los moldajes sea igual al espesor del muro que aparece en los planos. Después uno tiene que colocar un plomo para verificar que el moldaje esté vertical. Y medir el largo, por ejemplo. Si el muro tiene un rasgo de una ventana, también hay que medir todas esas dimensiones, hay que verificar que estén de acuerdo a los planos del proyecto. Considerando que después que el hormigón está endurecido ya no se puede corregir. O sea, ya es súper importante hacer estas verificaciones antes de colocar el hormigón. Si es un pilar, habrá que medir el ancho en las dos dimensiones, digamos, que sea de 15 por 15 o de 15 por 20, hay que medirlo. Y siempre los plomos para que esté vertical y la que esté alineado. Después, respecto a los moldajes, hay que verificar los elementos de fijación, es decir, cómo el carpintero afirmó el moldaje para que no se mueva durante la colocación del hormigón. En la última clase vamos a hablar del tema de moldaje en forma bien, en una clase especial de moldaje, que vamos a ver todas estas partes, cómo se colocan las fijaciones, las diagonales y todas las piezas que ayudan a que el moldaje se mantenga estable cuando se llena. Estos elementos, cuando se coloca el hormigón dentro del moldaje, el hormigón, a pesar de que está en un estado fluido, tiene un peso bastante elevado y también ejerce presión contra las paredes del moldaje. Y una presión bastante fuerte porque es
el hormigón es un material pesado, entonces como está en un estado semilíquido, a medida que yo voy llenando, ese peso del líquido produce un empuje, empuja lateralmente los moldajes. Además que el moldaje tiende a adherirse, por lo tanto, a medida que yo voy llenando el elemento, también el hormigón empuja hacia arriba los tableros. Entonces los tableros tienen que estar bien fijos y tienen que tener unas diagonales que lo mantengan en la posición correcta, es decir, que no se desaplome. Y las uniones de los tableros también es súper importante que estén firmes, porque el hormigón, cuando yo lo coloco, le coloco el vibrador de inmersión, aumenta el empuje y si hay un tablero que esté mal unido con otro tablero, se corre el riesgo de que se abra y se deforme el moldaje y escape el hormigón hacia afuera. O sea, hay varios problemas que es necesario revisar antes de. Ahí influyen todos estos, que es la letra D, que son los elementos de fijación, que van a influir tanto en la parte estética del elemento, como en la posición que indican los planos, ¿no es cierto? Hay que revisar esto que son las alzaprimas, que son unos elementos verticales que se colocan en los moldajes de viga y en los moldajes de losa. Después cuando pasemos el tema de los moldajes, se les va a aclarar ese punto. Lo otro que hay que revisar es que los tableros del moldaje estén con desmoldante. Ahí tú me vas preguntando si tienes alguna duda respecto al desmoldante, por ejemplo. El desmoldante es una película, que es un líquido que se aplica sobre el moldaje inmediatamente antes de colocarlo en su posición definitiva, para que no se ensucie de nuevo. Esa es como una película que ayuda a que el hormigón no se pegue al moldaje, cosa que después yo puedo sacar el moldaje y no se va a dañar la superficie del hormigón fresco y tampoco se va a hacer tirar la superficie del moldaje, del tablero. Es el desmoldante, sirve para retirar los tableros. Y eso se aplica con un rodillo inmediatamente antes de colocar el moldaje, o sea, es lo último que se hace. Con el moldaje afuera, se le pasa el desmoldante, se coloca en la posición en que tiene que ir. Si es un muro, se colocará vertical. Después se coloca el tablero por el otro lado, ya tiene la enferradura dentro con sus separadores. Se colocan todos los elementos exteriores que lo ayudan a estar firmes, pero el desmoldante quedó ahí puesto. Y con eso ya nos permite una mejor utilización de los tableros, que los tableros duren más veces. ¿Qué otra cosa hay que tener? Verificar si es necesario colocar ventanas de registro. Es un tema bien específico que vamos a ver cuando veamos el moldaje en detalle. Y las uniones entre tableros, que al final van a producir, tienen que estar bien estancas, bien juntitas, de manera que no hayan filtraciones de lechada de cemento, que después se endurece y cuesta más sacar el moldaje, y cuando saco el moldaje, el hormigón, la superficie, queda irregular. Entonces, cuando son filtraciones chicas, si hay una separación grande, el hormigón trata de escapar por ese espacio y lo más probable es que aumente o separe el tablero, que también ya es un problema más grave que obliga muchas veces a demoler ese elemento. Esto es como una lista de chequeo de las cosas que tenemos que revisar antes de darle el pase al vaciado del hormigón. Respecto a la enferradura, que eso ya lo tienen más claro, que es la materia que vimos al principio del semestre, las cosas que hay que revisar antes de colocar el hormigón, que es la última oportunidad que tenemos de revisar. Una vez puesto el hormigón ya no hubo caso de revisar, ya no se puede. Lo que hay que revisar respecto a la armadura es la calidad del acero. Ahí en las clases anteriores vimos que eso se hace viendo las marcas entre los resaltes. Y lo otro que hay que revisar, como nosotros vamos a llegar
a una obra y vamos a ver la enferradura puesta y armada, y que hay distintos diámetros y distintos detalles para cada elemento, nosotros tenemos que ir a revisar con el plano en la mano, con el plano de estructura, y revisar los diámetros de cada uno de los fierros que están puestos, de acuerdo a lo que dice el plano. Además, tenemos que ver la ubicación de esos fierros, si están bien traslapados, si están puestos los estribos, que las medidas coincidan con los planos, es decir, por ejemplo, si el plano dice que los estribos van cada 15 centímetros, hay que medir que la distancia sea cada 15 centímetros, y si no cumple algún estribo, hay que dar aviso para que los enfierradores lo corrijan. En ese momento todavía es posible corregir esas cosas. Y como son hartos fierros de distintos diámetros, es usual que hayan errores en los enfierradores. Entonces, el responsable de revisar es súper importante en ese tema. Hay que revisar las amarras, que estén bien firmes. Y hay que revisar también que se cumpla con los recubrimientos que indica la norma y algunas veces el plano. Hola, profe, disculpe la horita. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Bien, partimos hace poco. Ya, Lo que... profe, consulta, ¿le debo algún trabajo yo? ¿O estamos al día? No, están los tres. Ya, ok. Ya están las notas puestas en el portal. Profe, ¿son 3 notas o 4? Nos falta la última nota, Ya, la profe, cuarta. ya. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora son las revisiones previas a la ejecución o a la ¿cómo se llama? A la colocación del hormigón dentro de los elementos de moldaje y enferradura. Entonces, respecto a la armadura, la revisión es la que sale acá, y vamos en el recubrimiento, que es lo último que uno revisa antes de autorizar la colocación del hormigón respecto a la enferradura. Hay que revisar la separación que queda entre el fierro que esté más hacia el exterior y la cara del moldaje. Ese es el recubrimiento. Del fierro que esté más afuera, que puede ser un estribo, por ejemplo, en un pilar. El pilar es la enferradura principal, va por dentro y después por fuera se coloca el estribo, ¿cierto? Por lo tanto, el recubrimiento se mide desde el estribo hasta la cara del moldaje. En ese momento se supone que los moldajes ya están aplomados y uno va con una wincha y verifica que se cumplió el recubrimiento. El recubrimiento se logra con los separadores de barras de acero, que son unas cosas de plástico, normalmente son como unos discos que se colocan en la enferradura, y eso separa la enferradura del moldaje. Y uno coloca el separador de acuerdo a la medida que quiera dar de recubrimiento. Entonces, todas esas cosas se revisan, se hace una lista de chequeo. Después que todo eso está de acuerdo, se puede hacer la colocación del hormigón. Además, la norma 170 hace otras recomendaciones respecto al hormigón que se coloca en un elemento. Dice acá que se deben tomar medidas para que el hormigón no se contamine, especialmente cuando existen ambientes agresivos, agentes ambientales, quiere decir esto, o por ejemplo que estemos haciendo un elemento de hormigón armado en un lugar donde hayan líquidos corrosivos, incluso lácteos, sobre todo en las bodegas, por ejemplo, en las bodegas de leche, en ese tipo de cosas. Esa contaminación afecta al hormigón, produce una reacción química, los lácteos, todo lo que tenga azúcar, además de los químicos. Los químicos también son dañinos para el hormigón, le cambian las propiedades. Entonces, la norma dice, sin especificar qué cosas pueden ser, dice que hay que tener cuidado que el hormigón no se contamine. Otra cosa importante es la velocidad de vaciado y la altura debe ser compatible con la resistencia del moldaje.
Eso es súper importante. En la clase anterior vimos que hay varias formas de transportar y de colocar el hormigón, ¿cierto? Se puede vaciar manualmente con una carretilla o vaciarlo desde un capacho, que uno abre el capacho y el hormigón cae de cierta altura, o colocarlo con bomba, que la bomba sale a mayor presión y a mayor velocidad y de una manera más rápida. Entonces, el moldaje que uno use tiene que ser compatible con la forma que uno lo coloca. Sobre todo en el caso de los hormigones bombeados. En ese caso, el moldaje tiene que ser más resistente, tiene que estar preparado para soportar un mayor empuje del hormigón fresco que un muro que, por ejemplo, vamos a llenar manualmente. Entonces, si nosotros tenemos un muro que lo vamos a llenar desde arriba manualmente, el avance va a ser más lento, ¿cierto? Por lo tanto, el hormigón fresco va a ir subiendo lentamente. Y eso hace que el hormigón ya empiece a endurecer un poquito antes que lleguemos a la parte de arriba del muro. Por lo tanto, el empuje lateral ahí no es tan fuerte. En cambio, un hormigón bombeado, que se va a llenar muy rápido, lo vamos a llenar completo incluso, toda la altura, aunque lo hagamos por capa. Las capas van a ir subiendo tan rápido que todo ese empuje va a llegar al moldaje. Por lo tanto, el moldaje que nosotros colocamos en un hormigón que se coloca con bomba, tiene que estar preparado para resistir un mayor esfuerzo, sin deformarse. Ese es súper fuerte el empuje de los moldajes. Yo me acuerdo de haber estado en obras que se hacían con hormigón bombeado, muros de 3 metros de alto, que se empezaban a llenar siempre se llena por capa, aunque se haga bombeado. Se avanza una capa, todo el muro, después se colocan otros 30 centímetros, después 30 centímetros, 30 centímetros, y así se va avanzando por capa. Pero con el bombeado es tan rápido que cuando estoy colocando la tercera o la cuarta capa, las de abajo todavía están frescas. Entonces todo ese material que está en un estado plástico, no está líquido porque es más espeso, ¿cierto? Empuja los tableros del hormigón y no solamente los empuja hacia los lados, sino que también los empuja hacia arriba. Entonces a mí me tocó estar en una obra que habían muros bastante largos que se estaban llenando con bomba y que estaban bien apuntalados hacia los lados, pero que en la revisión se le pasó al supervisor y los tableros que eran metálicos, eran grandes, no estaban anclados a los radieres. A lo mejor pensaron que el tablero era pesado, que iba a aguantar, pero como era tanto hormigón fresco y tan rápida la colocación, el empuje fue tan grande que empujó los tableros hacia arriba. Y se fue acumulando la presión y llegó un momento en que los tableros no es que se hayan movido lentamente, sino que salieron disparados hacia arriba del muro y se salió todo el hormigón por abajo. Y era un tablero industrial, con un tablero metálico, de esos que se arriendan, que se suponía que debería haber aguantado. Entonces, en ese caso fue porque los maestros hicieron la misma colocación de un hormigón normal y no aguantó la presión del hormigón bombeado. Entonces hay que tener ojo con ese detalle, con ese detalle porque puede provocar una falla que significa una pérdida económica más o menos grande. En el hormigón que se pierde, que ese hormigón ya se pierde, hay que demoler lo que queda ahí y volver a rehacer todo. Ese empuje es tan fuerte que deforma las enfierraduras, hay que hacer casi todo de nuevo. Otra cosa importante es la altura de caída, según los elementos y el tipo de hormigón. Eso es para evitar que se generen nidos por el golpe que hace el hormigón cuando cae dentro del elemento, que va rebotando dentro de la enfierradura. Bueno, eso lo vimos, parece, en la primera materia de hormigones, cuando hablábamos de la segregación, que hay que evitar que el hormigón choque contra la enfierradura. De la misma forma, también hay que evitar dejar caer el hormigón
libremente de una altura debería ser inferior a 2 metros. Una altura de caída mayor va a producir segregación, y la segregación al final se va a generar en nidos de piedra dentro del elemento. Otras recomendaciones o sea, indicaciones que hace la norma, que estando en la norma no es una recomendación, es una obligación cumplirlo, es no mezclar hormigones de distinto tipo en una misma estructura. O sea, es malo para un muro, por ejemplo, que lo llenemos con 2 hormigones distintos, de distinta dosificación en la dosis de cemento. Eso genera grietas, fisuras, y en caso de un sismo, por ejemplo, va a generar una falla estructural. Y hay unas condiciones de temperatura que son las ideales para el hormigón. O sea, en temperatura temperatura ambiental, entre 5 y 35 grados, la colocación es normal, no hay que tomar ninguna precaución. Cuando estoy bajo 5 grados de temperatura ambiente, o sobre 35, también se puede hormigonar, pero hay que tener algunas precauciones con la temperatura del agua y con la temperatura de los áridos, y de protegerla, el lugar donde se coloca el hormigón fresco, protegerlo del exceso de calor o de frío. Entonces, si yo me salgo de estos valores, debería ir a buscar bibliografía de hormigones para temperaturas altas o para temperaturas menores a 5 grados. El hormigón igual va a fraguar y todo lo demás, pero hay que tomar precauciones con la fabricación y también con la colocación, para evitar que el hormigón se congele. Por ejemplo, el agua dentro del hormigón podría llegar a congelarse. Entonces, eso es más o menos la lista de las cosas que hay que chequear antes de colocar el hormigón. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más del tema de los controles. Aquí también vamos a volver a ver el tema de revisión, pero ya respecto a las cosas que hay que controlar. No solamente las que hay que revisar, que esté limpio, etcétera, sino qué cosas vamos a controlar que se cumplan. Los controles del hormigón están divididos en 3 fases: los que se hacen antes del hormigonado, los que se hacen durante la ejecución del hormigonado, y los controles que hay que tomar después que el hormigón ya se colocó, que son básicamente los controles de resistencia. Antes del hormigonado, el primero que hay que tomar, no en todos los hormigones, sino que en una muestra representativa, o sea, cada cierta cantidad de metros cúbicos podemos tomar un cono, por ejemplo, es el viejo y conocido cono de Abrams. Entonces, esta medición lo que nos permite es verificar la docilidad del hormigón antes de la colocación, ¿cierto? Nosotros nos indican que tenemos que colocar un hormigón cono 6, por lo tanto, antes de colocarlo, cuando sale de nuestra betonera, o cuando tomamos una muestra del camión que viene con el hormigón premezclado, hacemos un ensayo de cono y medimos el descenso del hormigón. Si está igual o con una pequeña diferencia respecto a lo especificado, está bien la docilidad. ¿Ya? Eso es lo que uno mide, el descenso del cono. ¿Por qué es importante? Porque si se está cumpliendo la docilidad, significa que estamos cumpliendo también de manera indirecta, estamos revisando que se cumplió la especificación, que se colocó la cantidad de agua adecuada y que ese hormigón con ese cono es apropiado para lo que vamos a hacer. Entonces, a pesar de que es un ensayo sencillo y que la gente tiende a pensar que es poco útil, es súper útil porque al final uno puede verificar rápidamente si el hormigón está dentro del rango de lo que uno espera o hay que rechazarlo y no se coloca. Entonces eso es antes de colocar el hormigón, el primero que hay que hacer.
Otra cosa que hay que hacer antes del hormigonado es el tratamiento de las juntas. Este tratamiento de juntas también incluso, dependiendo del elemento, se hace antes de colocar el moldaje también. Oh, ya perdió la señal Juan. Yo no sé si pierde la señal o si se va a hacer otra cosa y vuelve. No sé. Es que el niñito chico que tiene, puede ser que por ahí vaya el tema. Sí, puede ser. Bueno, y parece que está con el teléfono. Sí, Entonces el teléfono igual es más inestable que un... sí. Que Y un donde él vive es como una bajadita, mm. entonces se le pierde la señal. Sí, sí, una vez lo vi que estaba compartiendo la pantalla y se movía por toda la casa buscando señal. De repente Sí, abría la ventana. sí. Bueno, va a tener que apoyarse con el video. Sí, Ya, ¿tú te imaginas lo que son las juntas de construcción? ¿Lo has visto en algún otro ramo que hayas tenido antes? no. Mira, aquí, por ejemplo, en esta foto que está a la izquierda, se ve que hay un maestro ahí puntereando con un martillo, con un roto martillo, que está como picando ahí esa zona, ¿viste? Que en esa zona al lado de la enferradura. Eso es una junta de construcción. Estas juntas se producen o hay que hacerlas cuando yo ya tengo un hormigón que ya está endurecido, que es de la etapa anterior. En este caso sería eso, a lo mejor un hormigón de losa. Y después yo tengo que construir la parte de arriba, o sea, tengo que construir el muro, ¿cierto? El concepto de las estructuras de hormigón armado es que las estructuras, las uniones sean monolíticas. Eso quiere decir que la unión del muro tiene que ser monolítica con el hormigón de la losa. Como es difícil construirlo todo junto, se generan estas juntas. O sea, cuando yo tengo un elemento de hormigón que ya está endurecido y quiero continuar después con un hormigón fresco, se genera una junta entre el hormigón fresco que yo voy a colocar después de este y el anterior. Normalmente en las obras estas juntas son de poca duración, o sea, el hormigón endurecido tiene 1 o 2 días de colocación, de colocado, cuando yo empiezo a colocar este hormigón de muro, ¿cierto? Entonces en esos casos basta con punterear la superficie, dejarla rugosa, de manera que cuando yo eche el hormigón fresco del muro, ese hormigón se adhiera a la superficie del hormigón que ya está endurecido. Esa es la junta, la preparación de esta junta. Están en distintas posiciones, depende de dónde yo haga el corte entre una jornada y otra, digamos. Ese es el objetivo, mejorar la adherencia en la zona de contacto que hay entre un hormigón que está endurecido y el hormigón fresco que se va a colocar en la etapa siguiente. Entonces aquí dice que el tratamiento de junta se debe tener la precaución antes de hormigonar de hacer este puntereo o este picado superficial y después limpiarlo, sacar todo el polvo generalmente se hace con una hidrolavadora, con agua a presión, para eliminar todo el polvo y el material suelto que va a quedar ahí, eh, para que haya buena adherencia con el hormigón nuevo. Ahora, lo normal es que este sea un picado superficial nomás. O sea, aquí cuando uno lo hace con este rotomartillo hay que tener cuidado que el maestro no se meta muy profundo, ¿sí? Sacar la capa superficial nomás, dejar lo árido a la vista. Ese es el picado, es superficial. Entonces, mientras más luego yo haga esta junta, cuando el hormigón no pase una semana, por ejemplo, a la semana ya está súper duro y cuesta más punterearlo, lo ideal es hacerlo cuando el hormigón de abajo tiene, no sé, un día,
y ahí incluso con la pura hidrolavadora va limpiando la superficie y el picado es bien suave, no es hacerle un hoyo. Se punterea toda la zona de contacto. Aquí está el maestro después haciendo algo de lo mismo, puede estar limpiando ahora. También hay otra junta aquí de unión entre losa y muro. Y esas juntas se producen en distintas direcciones, pueden ser horizontales, verticales, en todas partes donde se me tengo que unir un hormigón fresco o un hormigón endurecido. Y aquí están los otros pasos que también, dependiendo de la cantidad de metros cúbicos que yo coloque, tengo que ver cuántas muestras de hormigón tengo que tomar para enviarlas al laboratorio y que me controlen la resistencia. Eso va a depender de cómo esté especificado en la especificación técnica. La especificación técnica me va a decir cuántas muestras tengo que tomar en la obra, cada cuántos metros cúbicos tengo que hacer un ensayo. Ese ensayo se hace con el hormigón fresco antes de colocarlo y se registra, el laboratorio registra en cada probeta, le colocan un número, la fecha, y llevan un registro de qué elemento es el que está hormigonándose, incluso la posición, el tipo de hormigón que está especificado y el lugar de colocación, todo eso queda registrado en el laboratorio. Y el laboratorio después hace un certificado. Y estos tres ya lo habíamos mencionado, que hay que revisar la colocación de la enfierradura, la colocación de los separadores del moldaje y la colocación del moldaje. Con eso ya estamos listos para empezar a colocar el hormigón. Ahora estamos hablando de medidas de control, ¿cierto? Entonces, ¿qué precauciones tengo que tener como control durante el hormigonado? Esto ya es el momento en que yo ya estoy colocando el hormigón. La primera es algunas precauciones cuando estoy hormigonando en tiempos calurosos, cercanos o superiores a los 30 grados. Entonces, sin entrar en muchos detalles técnicos, una de las cosas es que tengo que tener precauciones porque en los días más calurosos el hormigón pierde más rápidamente la docilidad, porque pierde un poco del agua de hidratación. Todavía el hormigón está fresco, aunque esté aquí adentro del capacho, por ejemplo, a medida que va cayendo va perdiendo humedad si el día es muy caluroso. Por lo tanto, va a disminuir la docilidad. Se me va a hacer más difícil colocarlo si yo me demoro. O sea, mientras más caluroso, tengo que tratar de ser lo más rápido posible en colocar el hormigón y vibrarlo y compactarlo. Porque el secado se acelera en el fondo con el calor. Y aquí volvemos de nuevo a hablar algo de las juntas. Bueno, aquí hay juntas en otras posiciones. Por ejemplo, aquí estaban hormigonando una losa y por algún tema de que uno programa, por ejemplo, los hormigones que va o cuánto hormigón puede colocar en cada jornada. Entonces uno, si tiene una losa grande, uno la hace por etapas. Se coloca un moldaje lateral aquí, por ejemplo, que deja pasar la enfierradura, está perforado para que deje pasar la enfierradura, hormigono esta parte, y en la jornada siguiente, que puede ser al otro día, o a lo mejor paso un día viernes y la otra losa la voy a hacer el día lunes, cuando yo retire el moldaje, me va a quedar aquí un hormigón endurecido, y voy a tener que preparar la junta en esa cara. Lo mismo en esta otra foto, aquí está más clarito que se colocó un moldaje aquí, en este caso una tabla, ¿no? A este lado el hormigón que se hizo la losa de un día, y esta otra parte va a ser la losa del día siguiente. Cuando yo retire ese moldaje, tengo que preparar esa junta de construcción. De la misma forma, tengo que eliminar la lechada superficial de la superficie, de manera que haya buena adherencia entre el hormigón fresco de aquí respecto al hormigón endurecido de allá. Aquí vamos a empezar con algo más de detalle respecto a lo que son las juntas de hormigonado. Aquí de nuevo intercalé algunos resúmenes de las normas.
lo que dicen las normas respecto a las juntas de hormigonado. La junta de hormigonado debe someter a un tratamiento de manera que al momento de continuar el hormigonado esté limpia y libre de lechada. Cuando uno hace un elemento de hormigón armado y se encuentra con un moldaje, como esta tabla, por ejemplo, contra esa tabla se forma una película superficial en que ya no hay árido. Se forma una película chiquitita, muy de algunos milímetros nomás, que es pura lechada de cemento. Producto de que esto se vibra, se acumula ahí lechada de cemento en esa zona que es una zona de unión. Esa lechada hay que eliminarla, es superficial, como les digo, son algunos milímetros, pero si yo no la elimino, cuando coloque mi hormigón nuevo, si no hago el tratamiento de junta, se me va a producir ahí una separación de algunos milímetros, pero no va a quedar bien adherido, porque esa lechada de cemento no tiene resistencia y se rompe. Por lo tanto, hay que eliminarla. Eso es lo que dice aquí el primer párrafo. Después de eso dice, hay que tomar acciones para limpiar toda la zona. Como le voy a hacer un puntereo superficial, después de eso tengo que limpiarla, lavarla, eliminar el polvo, eliminar excesos de agua que me queden del lavado. Y en algunos casos se puede colocar un mortero especial para ayudar a la adherencia, antes del hormigón nuevo. En las losas no tanto, en muros sí, se usa un poco más. En las losas normalmente uno la limpia y le coloca un puente de adherencia. Un puente de adherencia es como una pintura que va a hacer que se pegue el hormigón fresco con el hormigón endurecido. Los preparan, los fabrican, los fabricantes de aditivos, fabrican estas cosas, Sika y otros más, Colmafix, hay varias fábricas que fabrican puentes de adherencia. En el fondo es muy parecido a la cola fría, que permite que el hormigón fresco se pegue al hormigón endurecido. En los elementos verticales, como los muros y los pilares, se usa en algunos casos esta capa de mortero. O sea, en las juntas, antes de colocar el hormigón nuevo, se puede colocar una pequeña capa de mortero de la misma dosificación en cemento que el hormigón, de manera que cuando yo coloque vacíe el hormigón fresco y lo compacte con el vibrador de inmersión, ese mortero se va a mezclar con el hormigón fresco, se va a incorporar y va a ayudar a que me quede mejor unido a la capa que hay abajo. En otros casos, en vez de la capa de mortero, se puede usar una capa de hormigón de 5 o 10 centímetros con menor cantidad de grava. Y eso también ayuda a que el hormigón fresco se mezcle después con esa capa y me queda un hormigón bien uniforme. Y hay algunos casos, por ejemplo, en que las juntas de construcción quedan en un lugar imprevisto o que son desfavorables respecto a la estructura, como es esta foto. Bueno, este es un detalle un poco más técnico, pero aquí en este caso, si ustedes ven, aquí están las enferraduras de los suples de la losa. Se fijan que hay como una doble malla. Cuando hay estas dobles mallas, la recomendación es no hacer las juntas en esa posición, sino que hacerlas afuera de este lugar. O sea, esta junta debería estar más acá. Pero hay veces que por problemas de programación nos falta hormigón, no alcanzamos a llegar ahí y estamos obligados a hacer la junta donde quedó en esta foto. En esos casos, la norma recomienda que además del tratamiento de junta normal, se use un puente de adherencia, que es lo que dice aquí la letra C. Es decir, cuando se produjeron en lugares desfavorables, el proyectista podrá considerar la aplicación de un puente de adherencia epóxico para mejorar la adherencia. Y siempre hay que eliminar, antes de colocar el puente adherente, eliminar el polvo y la contaminación. Puente de adherencia, inmediatamente el hormigón fresco. Un puente de adherencia dura una cantidad de minutos. Puede durar entre
30 minutos hasta 1 hora y media, y después se seca. Entonces hay que colocar luego el hormigón fresco. Ahora las juntas de construcción uno tiene que programarlas, no es a la suerte de donde se acabó el hormigón, yo hago la junta. Uno tiene que programar las faenas de hormigonado de manera de colocar las juntas de construcción en el lugar correcto. Lo que dice la norma también y las investigaciones, los calculistas, es que los elementos estructurales deben tener una posición perpendicular a los esfuerzos o tensiones que soporte el elemento. Nos vamos a ver en otra imagen más adelante para explicarlo un poco mejor. Normalmente las juntas son horizontales o verticales. En el caso de las vigas y las losas, que corresponden a esta imagen que está acá, ¿no es cierto? Esto está visto en corte, está visto de lado. Por ejemplo, aquí vamos a tener un pilar, aquí otro pilar, y aquí arriba una viga, o una losa, en ambos casos. Entonces ahí indica dónde van las juntas de construcción, ¿no es cierto? Yo primero coloco los moldajes de los pilares, y los lleno con hormigón. Hasta donde lo lleno, yo tengo que dejar el hormigón de esa etapa cortado más abajo que el fondo de la viga. No se deja al mismo plomo de la viga, se deja aquí un poco más abajo. Y se hace el hormigonado del pilar tiene que quedar aquí horizontal en la parte de arriba. Entonces voy a tener una junta de construcción aquí y otra junta de construcción acá. La viga, si yo hago juntas de construcción por alguna razón en una viga, debería estar aquí al medio o a un cuarto de la luz. O sea, no se dejan en cualquier parte en la viga, se dejan o al medio de la viga, verticales, o a un cuarto de la luz, pero si se dejan a este cuarto de la luz, aquí la junta se deja en 45 grados. No se deja vertical. Las que están aquí en medio se dejan vertical. Y ese es un tema de discusión. Yo he estado en obras en que los profesionales incluso no se ponen de acuerdo entre ellos y algunos dicen que siempre tiene que ser vertical. Y no, cuando van aquí al medio tienen que ser verticales. Si no van al medio tienen que estar a un cuarto de la distancia que hay entre pilar y pilar. Esa es la luz. La luz es la distancia que hay entre este pilar y este otro pilar. Este es un cuarto, por eso dice L cuartos. Esa es la otra posición que se acepta para dejar juntas de construcción. Si se dejan aquí, tiene que estar inclinada en 45 grados. O sea, cuando yo lleno el hormigón de esta parte, aquí dejo el hormigón con un ángulo aproximadamente de 45 grados. Y después hormigono el resto, que es lo que sale escrito acá. Y aquí hay algunos detalles que me quedó un poco chica la escritura, que habría que verlo más grande, ¿eh? Claro, entonces, esta es la forma en que uno puede dejar el hormigón a 45 grados. No es que se dé, también esa es una mala práctica en las obras, que los viejitos, como colocan el hormigón y después lo mueven con el vibrador, queda con esta inclinación naturalmente, pero no es esa la idea, porque queda mal vibrada esta zona. Por lo tanto, uno debería colocar aquí un material que es como una especie de moldaje, cosa que cuando uno llene esto y le coloque el vibrador, toda esta parte quede bien vibrada también. Entonces lo que se hace ahí normalmente es colocar una lámina de metal desplegado o una malla bien tupida, como una malla de arnero, sujeta ahí con dos piezas de madera para que no se mueva, o enganchada en la enferradura, de manera que el hormigón que quede aquí quede firme, no quede así suelto, digamos. Y ahí se genera la junta de construcción. Cuando el hormigón ya está endurecido, yo retiro esa malla, o podría dejarse si es de metal desplegado, y continuar con la otra ejecución después. Ese es como el ideal, aunque no se ve muy frecuentemente en la obra. En la obra prefieren hacerlo vertical aquí al medio. Y en caso de emergencia,
lo dejan acá a 1/4 y inclinado. Si lo dejan inclinado hay que tener ojo que los maestros no lo hagan así al lote, que ahí va a quedar una zona de hormigón mal vibrado. Ahí está un poco la explicación de por qué esas juntas van donde están, ¿no es cierto? Las de las vigas. De esto no lo vamos a explicar mucho porque tiene que ver con la parte estructural. Son diagramas de esfuerzo. En este caso, lo que marca este diagrama, el diagrama de arriba, es un diagrama que se llama de momento flector. Y este otro un diagrama de corte. Entonces, ¿por qué esta junta vertical se coloca al medio? Porque cuando yo tengo una viga apoyada de esta forma, aquí al medio el esfuerzo de corte es 0. Por lo tanto, es la mejor parte donde colocarlo, que la viga tiene poco esfuerzo de corte interior de la estructura. Y estos otros son inclinados porque aquí hay esfuerzo de corte. En esta zona hay un esfuerzo de corte, que es ese valor, pero no hay momento flector. Por lo tanto, esa es la otra posición y esto es 1/4 de la distancia. Ahí se necesita igual haber pasado algo de estructuras para entender bien estos diagramas, pero se los dejé ahí para que lo complementen más adelante. Cuando tenemos pilares y muros, aquí hay ejemplos. Por ejemplo, esto también está visto de lado, en corte. En esta imagen, aquí hay un pilar que tiene una losa aquí arriba. Aquí hay una viga que va aquí, una viga en las 4 direcciones, digamos. Y aquí está la forma correcta y estas dos son la forma incorrecta de hacer las juntas de construcción. Es decir, cuando yo estoy llenando el pilar, yo tengo que dejarlo separado del fondo de las vigas, de manera que cuando yo llene las vigas, yo lleno la viga más ese espacio con un solo hormigón, que va a quedar una unión monolítica. ¿Por qué? Porque en esta zona, justo donde está la viga, es donde se producen los mayores esfuerzos dentro de la estructura. Por lo tanto, una junta de construcción aquí, que sería en este caso, o en este caso, sería incorrecta porque produce un punto de falla. Siempre los pilares se cortan más abajo que el fondo de las vigas. Este de acá es un ejemplo que estaría incorrecto, en este caso una estructura media rara, que hay como una cercha de hormigón armado, no es muy habitual, pero si nos llegara a tocar una estructura de este tipo, esta posición de las juntas está incorrecta. Lo correcto es hacer una junta acá, después llenar ese nudo generando juntas en este sentido y en ese sentido, y ahí después continuar en otra etapa con los otros hormigones. O hormigonarlos todos juntos hasta acá. Ahí hay otra posibilidad también. Eso es lo que sale aquí en las juntas superiores. Las juntas superiores de estos elementos, de los pilares y muros, veamos lo que dice el texto ahora. El texto dice que en muros y pilares se producen dos juntas. Una junta en la parte de abajo del pilar, que no está dibujada aquí, y otra junta en la parte de arriba. En la parte de arriba, que sería en este caso, esta es la correcta, debe ser horizontal, siempre horizontal, y ubicarse 20 a 30 centímetros por debajo del nivel de los elementos horizontales que hayan aquí. O sea, si yo aquí tengo una viga que pasa en este sentido, tengo que dejarla de este punto 30 centímetros o 20 centímetros hacia abajo. Hasta ahí nomás yo hago el hormigón del pilar, o del muro que está aquí abajo. Y en la parte de abajo puede ser al ras de los elementos horizontales. Mira, me voy a devolver a una foto para mostrarle esa junta. Me acuerdo que vimos una aquí. En este muro, que está aquí la pura enferradura, tenemos una junta de construcción aquí abajo,
esa junta de construcción es al ras de la losa que está aquí. Se puede cortar ahí al ras. O sea, yo hormigono, incluso si aquí abajo el muro continúa hacia abajo, yo hormigono el muro 30, el de abajo, 30 centímetros más abajo del fondo de la losa. Después, cuando yo llene la losa, lleno la losa con ese espacio que me quedó aquí de 30 centímetros. Y la parte de arriba es plana. Por lo tanto, aquí también se genera una junta de construcción en la base del muro. Esta es la que dice aquí en el texto de más adelante, que es la junta inferior, la junta de la base. En los muros y pilares, la junta de la base del elemento tiene que ser horizontal y puede ubicarse al nivel de los elementos horizontales, o sea, puede estar el ras de la losa del piso de abajo. Y aquí hay otro ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, si yo estoy hormigonando un muro y el muro tiene un rasgo o un vano. El vano es este espacio vacío, ¿cierto? Esto también está mirado de lado o de frente, digamos. Si yo tengo un muro que es más alto que este vano, o sea, si el muro llega hasta allá arriba, hasta el borde de la, bastante más arriba, hasta aquí, hasta esa altura, lo correcto es que yo haga una junta de construcción más abajo. Si se fijan, la junta de construcción aquí está más abajo que el nivel de la losa que puede haber aquí entre medio, o del dintel, más abajo. Esto que está aquí al lado estaría incorrecto. Si yo lleno todo este muro y le coloco aquí un moldaje, por ejemplo, y hago una junta de construcción aquí arriba, lo que va a pasar es que se van a producir estas fisuras diagonales en este sector. Por lo tanto, si yo tengo este muro que va a continuar hacia arriba y tengo esta situación de que hay un vano, yo debería cortar el hormigón hasta esa altura. Hasta esa altura, no hasta arriba, hasta ahí y hasta acá. Y el resto lo hormigono en la etapa siguiente. Es decir, el hormigón que voy a colocar arriba va a partir desde aquí, 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 toda esa figura, y lo que yo haga de ahí hacia arriba. Va a ser un solo hormigón, va a quedar monolítico, y no se van a generar esas grietas diagonales en estos lugares, que es típico, es una falla típica de la ejecución. Y aquí hay otro caso cuando se hacen encuentros de vigas con losa, que es más difícil de visualizar, pero también hay una recomendación respecto a la distancia que se pueden hacer esas juntas, por aquí o por allá. Estas son cosas más finas que están escritas en la norma, que hay que leerla ahí con más calma. Pero que son detalles chicos, no es tan relevante. Entonces con eso estaríamos terminando los controles que se hacen durante el hormigonado, que tienen que ver con el hormigón solamente. Aquí igual durante el hormigonado, también se controla, por ejemplo, que no se deformen los moldajes. Si se empieza a soltar un moldaje, los carpinteros todavía pueden reforzarlo mientras el hormigón está fresco. También se controla eso. También, por ejemplo, si yo estoy llenando una losa, hay un trazador debajo de la losa midiendo que no se deforme demasiado. Si se deforma más, si se deforma mucho, se detiene el hormigón. Y hay que colocar alzaprima y nivelar la losa mientras el hormigón está fresco y ahí continuar hormigonando. Si ya se empezó a endurecer y quedó deformada y no hay nada que hacer. Entonces todo eso es durante la ejecución. Y ahora empieza el después de, lo que se hace después que el hormigón está puesto. Que este también es una actividad súper importante que la vamos a decir bien resumidamente, que es la etapa del curado del hormigón, que se refiere a proteger el hormigón de una pérdida de humedad superficial, producto del calor o del viento. Entonces, ¿cómo se protege el hormigón
mientras está fraguando, que es el proceso que viene después que uno lo colocó, el hormigón empieza a continuar con su proceso de fraguado, ¿cierto? Veíamos en tecnología del hormigón que el fragüe del hormigón genera calor interno. Entonces, si más encima la superficie del hormigón está expuesta al sol, esa superficie va a perder humedad más rápidamente y pierde humedad que necesita el hormigón para seguir endureciendo. Si se pierde esa humedad superficial, se producen fisuras, porque la superficie se contrae, eso se llama retracción. Y esas fisuras son dañinas porque permite el paso de humedad, no llegan a ser estructurales, pero le quita durabilidad al hormigón. Entonces, ¿qué se hace? Se protege el hormigón del calor directo. Básicamente, lo más fácil de hacer es con agua, ¿no es cierto? Que mantiene la humedad superficial. Y ahí hay varias formas de hacer eso. Uno trata de mantener la humedad de los elementos. Es más fácil cuando es losa, pero cuando es un muro, por ejemplo, es más difícil mantenerlo permanentemente húmedo, que sería el caso, por ejemplo, en verano, ¿cierto? Cuando está expuesto directamente al sol, el hormigón fresco de un muro, cuando se sacan los moldajes, hay que empezar a rociarlo con agua, que sería una de las formas, pero que te obligaría a tener ahí un personaje rociando agua continuamente, que también es poco práctico. Entonces, para hacer eso se usan distintos elementos. Se puede hacer, como en este caso, cubriendo el hormigón con un material que sea impermeable, por ejemplo, o con un material que mantenga la humedad. Esto era lo más antiguo que se usaba, que se cubrían los hormigones frescos con sacos de arpillera, que ahora ya no se ven mucho los sacos de arpillera, porque arpillera parece que era la que se usaban los sacos de harina, y en unos sacos que eran como tejidos en las papas antes que fueran plásticos. Entonces, arpillera en la práctica no hay mucha arpillera, digamos. Entonces se puede hacer también esto mismo cubriéndolo con una capa de polietileno, ojalá no polietileno negro, y el polietileno lo que va a hacer es mantener la humedad del hormigón dentro del hormigón, va a evitar que se evapore. Y eso me va a ayudar a no tener un viejito ahí con una manguera echándole agua permanentemente. Acuérdense que el curado del hormigón se hace en los primeros días, según la teoría, los primeros 7 días. Hay que estar manteniéndolo húmedo para que no se produzcan fisuras superficiales. Las losas es más fácil porque uno puede hacer incluso con arena, muchas veces en los pavimentos, por ejemplo, los radieres, uno puede hacer un dique de arena por la orillita y mantenerlos cubiertos de agua, como una piscina, con 2 centímetros de agua que esté permanente. Es fácil de hacer y esa es la mejor forma de proteger la superficie, que sería usando piscinas de agua. Y también está este otro elemento que son las membranas de curado, que es un líquido que se pulveriza con aquí en la foto no se ve medio chico, pero es una bomba de espalda manual, que es como la que usan las personas que fumigan, ¿cierto? No sé si eso lo has visto. Entonces eso permite colocar una película superficial que evita que el agua se evapore. Ese es la única objetivo del curado, mantener la humedad del hormigón mientras se está endureciendo, sobre todo cuando está expuesto al sol, y también el viento deshidrata mucho la superficie de los hormigones. En zonas que hay mucho viento, se pueden proteger cubriéndolas con polietileno o colocando barreras con malla Rachel alrededor de la obra que eviten el viento o que lo disminuyen. Es sencillo de hacer esto y si no se hace, como les digo, genera fisuras superficiales, pequeñas grietas superficiales que van en todas direcciones, que van a afectar a la durabilidad del hormigón. Y lo otro que se hace después del hormigonado es tomar testigos. Los testigos se hacen en aquellas zonas en que dieron mal la resistencia de las probetas,
y el ingeniero quiere verificar la resistencia real del hormigón, entonces uno lleva una máquina, que es una testiguera, que es como una broca gigante, que saca ahí un cilindro de hormigón que se puede llevar al laboratorio. Y el otro control que uno hace después del hormigonado es un control visual, para detectar fallas que se ven visualmente del hormigón. O sea, uno saca el moldaje y de inmediato se detectan las fallas de ejecución, porque se ven grietas o porque se ven nidos de piedra. ¿Estás ahí, Erika, todavía? Erika. Sí, profe, estoy aquí. Ah, pensé que ya estaba hablando solo. No, 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 no. Es que le bajo el volumen por los perros que ladran y todo el cuento. Ya voy a hacer un pequeño alto para llenar mi taza de té. Sí, tranqui, tranqui. Yo también mi botella de agua. ¿Se va entendiendo la materia, Erika? Sí, sí. Ya, Es que bueno. que Si esto es como una ayuda a memoria de qué cosas son importantes ir revisando cuando uno está construyendo, digamos. Entonces, después del hormigonado, cuando uno retira los moldajes, se detectan fácilmente todos estos defectos superficiales. Ahí hay distintos ejemplos de defectos superficiales que se deben a problemas durante la ejecución y que llevan normalmente, por ejemplo, en el caso de esta foto, es un defecto superficial que no es grave, pero que afecta la calidad del hormigón, sobre todo si nos piden un hormigón a la vista, que no va a llevar estuco. Es súper dañino esto porque se va a notar. Incluso si uno hace el parche con estuco, que es lo que sale aquí al lado, ya se pierde la condición de un hormigón a la vista. Un hormigón a la vista con este parche no lo van a aceptar los arquitectos, si es que piden hormigón a la vista. Producto de esta falla que es superficial y que es una tontera, pero que se generan, siempre aparecen estas cosas porque hay puntos en que es difícil vibrar bien, o que algo pasó en el hormigonado que se generó esa zona. Entonces, si el arquitecto nos rechaza que este parche se ve muy feo porque después va a ir pintura nomás, es probable que le diga a la constructora, bueno, este muro ya no quedó a la vista, vaya a tener que estucarlo. Y ese estuco va a tener que ser a costo tuyo porque de la constructora porque él no cumplió la especificación. Entonces estas fallas superficiales también pueden llegar a ser dañinas, a pesar de que se reparan con estuco. Se coloca un estuco de reparación se hace un pequeño puntereo, sí, para sacar toda la piedra suelta de ahí, que es superficial, y después se coloca un mortero que viene preparado para reparaciones, que a pesar de que viene hecho para eso, queda feo, queda como está en esta foto. Esa lista de chequeo debería estar más arriba, ¿eh? Porque es como una lista de los chequeos que habría que hacer durante la etapa. Me quedó desordenada esa transparencia. Aquí hay otras imágenes de defectos. Estos defectos ya son producto de distintas cosas. Por ejemplo, esta falla en que se ve la enfierradura en la superficie del hormigón. Cuando yo saqué el moldaje, me apareció ahí que estaba la enfierradura. ¿Qué significa eso? Que aquí hubo una falla y no se colocaron bien los separadores. Y cuando yo coloqué el hormigón de la viga, a pesar de que el hormigón de la viga se ve bien, bastante homogéneo, se ve bien regular, o sea, estaba bien vibrado, algo pasó ahí que no colocaron el separador a la distancia correcta y con el peso del hormigón fresco la enfierradura se pegó al moldaje y me quedó ahí a la vista. Estas fallas son un poquito más complicadas de reparar incluso. Acuérdense que la enfierradura está sujeta a corrosión, necesita tener recubrimiento. En este caso, como no tiene recubrimiento, la reparación es más compleja.
Aquí hay otra falla, que aquí quedó otro elemento que se ve, también producto de que no se colocó el separador que correspondía, o que quedó puesta una canalización eléctrica, parece que está, muy superficial, y se afloró con el empuje del hormigón fresco, se pegó al moldaje. Tiene otras fallitas también menores aquí, que hay unos detalles, por ejemplo, esta cosa, este cuadrado que quedó ahí, es una falla de los carpinteros cuando colocaron el moldaje, que el moldaje de la viga no quedó bien atracado con el moldaje del muro, y hubo una pieza ahí que el hormigón, ese hormigón no quedó mal puesto y no debería haber estado. O sea, ahí el moldaje o quedó abierto o lo armaron mal y se le generó ese cototito que habría que eliminarlo. Ese cototito hay que picarlo y igual se va a generar un parche feo ahí, aunque no sea tan dañino estructuralmente. Aquí hay otros tipos de fallas, por ejemplo, ahí hay una canalización eléctrica que probablemente soltó la enfierradura o le sacó el separador para tener espacio para meter la canalización eléctrica por atrás. Y cuando se retiró el moldaje me apareció eso. Aquí hay una enfierradura a la vista en una unión de pilar con viga. Y aquí hay otra falla que también se da en los moldajes, sobre todo cuando el moldaje se ha usado varias veces, que hay que irlo parchando, hay que irle cambiando las placas. Cuando usamos placas que están con roturas, por ejemplo, se produce escape de la lechada del hormigón, ¿no es cierto? Se sale por esos hoyitos. Y es malo porque una que pierde cemento en esa zona, que escapó por ahí, y genera estas cosas que después para sacar este moldaje, como todo esto ya está endurecido, lo más probable es que me termine rompiendo el moldaje para poder sacarlo. O sea, es malo por los dos lados. Y cuando salga, va a quedar ahí una terminación súper fea del hormigón. O sea, también es un ejemplo de las fallas por mala calidad del moldaje. Y estas otras ya son defectos un poco más groseros, que tienen que ver con la importancia de que el moldaje quede firme, que no se deforme, porque produce estos daños que son graves para corregirlo. Por ejemplo, en este caso aquí el moldaje no se aprecia bien, pero lo más probable es que el moldaje se movió y se desaplomó esta parte de la ventana, no quedó vertical. Y ahí, ¿qué es lo único que queda por hacer? Es entrar a demoler esta cara del pilar y repararla. Si uno llega a la enfierradura es peor, porque ahí hay que demoler más adentro para meter la enfierradura hacia adentro, reforzarla y después hormigonar de nuevo esa cara. O sea, una reparación súper lenta y súper cara. Y aquí hay varios defectos que tienen que ver con la mala colocación del moldaje. Todas estas rebarbas que se crean aquí es porque los moldajes no estaban lo suficientemente firmes. Aquí hay otra falla que fue una abertura del moldaje lateral de esta viga que no quedó bien estanco hacia el muro y provocó un derrame ahí de hormigón. Y aquí, en toda esta esquina, si se fijan, hay un problema de nidos de segregación del hormigón. O sea, aquí el hormigón no quedó bien vibrado, no llegó el vibrador, no lo colocaron adecuadamente, no alcanzó a llegar al borde, y toda esta cara quedó con material suelto. Toda esa esquina habría que picarla, llegar a la enfierradura, meterse más atrás de la enfierradura y repararla con hormigón de reparación. Entonces todas estas fallas producen daños que son malos para la constructora. A pesar de que se pueden reparar, generan mucho tiempo perdido, mano de obra perdida y materiales que se pierden. Y el material para la reparación es caro porque este hormigón de reparación ya se compra por sacos chicos y es caro colocarlo. Entonces, ¿a qué nos llevan estas fallas? A esto, a tener que muchas veces demoler parcialmente o entero un elemento.
de hormigón. En este caso, el moldaje de este muro quedó abierto por aquí abajo y se escapó todo ese hormigón. En el momento que uno está ejecutando el hormigón, eh, muchas veces no se alcanza a eliminar este hormigón cuando está fresco y lo venimos a detectar cuando ya empezamos a sacar moldaje. Y después hay que demolerlo. Ahí está de nuevo demoliendo otra unión de muro con losa. También en un moldaje, lo más probable es que este muro que está hormigonado se hizo en una etapa, ¿no es cierto? Se le hizo una junta de construcción vertical para continuar con la otra mitad del muro al día siguiente, por ejemplo. Entonces lo que se hace es colocar, una vez que este muro ya está endurecido, yo coloco el tablero del moldaje siguiente contra ese muro. Si no me queda bien afianzado de abajo, cuando yo llene el muro completo con hormigón fresco, es probable que se separe aquí de abajo. Si se separa un poquito, va a generar una pérdida de hormigón por ese punto, que después va a haber que demolerla, que es lo que está haciendo este maestro aquí. Ese hormigón tiene que demolerlo para poder retirar después el moldaje que está acá y para tener una terminación. Y es una pena porque si se fijan aquí la terminación del muro está bastante buena, ¿eh? Y ya con esa falla la unión va a quedar pero súper fea. Y aquí hay distintos ejemplos. Aquí hay una junta de construcción que no está preparada en una posición media extraña. Bueno, habría que ver, claro, la parte de arriba de un muro. Estaría bien la posición de la junta, pero si se fijan, esta junta ya no quedó horizontal. Quedó irregular. Aquí tiene una parte más arriba, una parte más abajo. Si la miráramos desde este lado, no veríamos una línea horizontal aquí. Es decir, cuando llenaron este muro, lo más probable es que se le acabó el hormigón antes de llegar arriba. Y se le generó una junta irregular, que lo que hay que hacer es agarrar un disco de corte, marcar una línea horizontal derechita ahí y demoler todo lo que sobra. Limpiar la enferradura y después colocar el hormigón desde arriba. Y aquí hay otro ejemplo que es más un poco más feo, digamos, que aquí falló el moldaje lateral del muro, que los maestros le dicen que es la cortada, o el remate vertical del muro. Hay un tablero por este lado, hay un tablero por el otro lado. Aquí se genera una junta de construcción. Yo tengo que colocarle una tabla o otro elemento vertical acá que me sirva de moldaje. En este caso ese moldaje se abrió, ¿se fijan? Y quedó con la forma de lo que se abrió la tabla que colocaron ahí. Probable que la tabla se rompió ahí por la mitad, por eso quedó esa forma de V que obliga a tener que punterear todo ese hormigón que quedó de más, limpiar todo, limpiar la enferradura, preparar la junta y después colocar este otro hormigón. Los famosos nidos de piedra corresponden a estas situaciones. Hay nidos en distintas posiciones y esos nidos se deben a que se produce una segregación del hormigón por mala compactación o por falta de compactación. Y si no se tiene la precaución de tener un buen maestro haciendo el vibrado, o que lo estén vigilando, que lo vibre bien, no se detectan hasta que se sacan los moldajes. Los nidos de piedra son un poquito más complicados porque aquí ya no, cuando queda esta situación de que se ven, y hay otros que se ven más hacia adentro, más abiertos, obliga a hacer una reparación estructural. Ya no es echarle estuco por encima. Y hay que tener ojo porque cuando los maestros sacan el moldaje y ven un nido de esto, lo primero que hacen es taparlo con mortero. Si no tienen bien claras las instrucciones de que es mejor no hacerlo, no ocultarlo, eh, los tapan como si fueran superficiales. Estos ya no son superficiales. Estos requieren que uno los pique y después haga una reparación que es bien. Hay un capítulo entero de cómo se hacen las reparaciones estructurales, que lo podrían buscar después los que les interese el tema.
que hay que picar este hormigón hasta dejar al descubierto la enferradura y después llenarlo con un hormigón que se llaman autonivelante o con un mortero de reparación, colocar un moldaje estanco, llenar, meterle el hormigón a presión para que penetre dentro de todo ese hoyo que va a quedar aquí. Requiere harta y requiere que lo apruebe también el calculista. Este ya es un poquito más dramático, también son nidos de piedra, es decir, este pilar es probable que haya llevado tanta enferradura interior que si no se colocó bien el vibrador de inmersión, quedaron zonas en que el hormigón no se compactó. Y al retirar el moldaje pasa esto. Ahí está un poco más de cerca la foto. Este elemento es súper crítico y incluso para repararlo hay que reforzar la estructura colocando más de estos elementos. Esto es una alza prima que tiene un mecanismo para ajustar la altura de manera que quede a presión. Uno lo coloca, le da vuelta ese tornillo, esta cosa sube y aprieta lo que esté arriba. Para poder reparar este pilar, como hay que demoler una parte de eso, de ese hormigón, es necesario reforzar lo que está arriba del pilar con esta alza prima, colocar harta alza prima, de manera que cuando yo haga el picado grande de este hormigón, no vaya a fallar el pilar completo y se me caiga la estructura que está arriba. Y eso solamente por mala ejecución, por mala colocación del hormigón. Aquí hay más ejemplos en distintas posiciones. Hay un nido de piedra ahí, y aquí hay una falla en el tratamiento de junta. Se fijan que esta junta de construcción no estaba completamente horizontal. Entonces, no fue posible colocar el moldaje de manera que la junta quedara bien hechita. No es tan grave como este es peor. Ese nido de piedra ahí es peor que ese. Nido en distintas posiciones, distintas fallas de hormigonado, ahí hay otra un poquito más fea. Aquí hay una de frentón que quedó un hoyo sin hormigonar. Aquí también, mira. Entonces estas cosas son mala ejecución, por eso hay que evitarlo. Y hay algunas fallas que aparecen después, incluso a los días o a la semana después de que está puesta toda la estructura, que son, estas ya son grietas. Estas no son fisuras, son grietas. Estas grietas se producen normalmente cuando yo retiro los refuerzos del moldaje o la alza prima antes de tiempo, antes de que el hormigón tenga la resistencia necesaria. Y ahí lo que se produce es una falla del hormigón por una falla estructural. Esto ya tiene que solucionarlo un ingeniero calculista. Aquí el calculista tiene que ir a revisar por qué se produjo esa falla y él determinar el método de reparación. Puede ser una demolición o puede ser otros sistemas que son unos materiales epóxicos que se inyectan a presión y permiten solucionar algunas grietas. Aquí hay una grieta en otra posición, en diagonal en una viga. Hay otra grieta que se detectó cuando empezó a pasar el agua, empezó a filtrarse el agua por dentro de la losa, por ejemplo, y aflora esa sal, y ahí se detecta que hay una grieta. Esas cosas se detectan en la etapa posterior después de que ya terminé la ejecución del hormigón. Ahí alcanzamos, ¿no? Yo pensé que no íbamos a alcanzar. Eran hartas láminas. Sí, eran hartas, pero está escrito bien separadito, con hartas figuras. Sí, Entonces, con la explicación de ahora, ojalá lo puedan releer dentro de esta semana para que te sea más fácil después. Pues, o sea, ya leyéndolo de sí, de esa nuevo, manera. tú te Sí, acuerdas de lo que conversamos ahora y se hace más fácil. claro. Si dejas pasar 2 semanas, ya no te vas a acordar de lo que vimos ahora. No. Y es harta materia, po. Sí, pues. Y nos falta las clases de moldaje todavía. Sí,
La clase que viene tenemos que ver el tema de cómo se analizan los resultados de las muestras de laboratorio, de Ya, resistencia de los hormigones. Que no es tan complicado, pero sería lo que nos falta para terminar con el tema de los hormigones. claro. A lo mejor les podría buscar algún texto donde salga la forma en que se hacen estas reparaciones. Eso estaba mirando. Si acaso, esa, sobre todo esa que es profunda, la segunda, donde se ve Esta, ¿eso? ¿Esa tiene solución? sí, 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 es decir, lo complicado después es llenarlo. Aquí lo que hay que hacer es cortar aquí vertical y horizontalmente, Claro, claro. Después de una para arriba. preparar la junta, limpiar la enferradura y después lo complicado es llenarlo porque como aquí tú tienes que colocar moldaje por los dos lados, aquí hay una abertura, debe haber sido una ventana, un vano, una pasada de algo. Mm, Estos puntos son bien difíciles de hormigonar porque si tú te imaginas que tú estás colocando el hormigón fresco por arriba del muro y aquí adentro los viejitos le meten un cajón, ¿no es cierto? En el ¿ya? moldaje, para dejar ese espacio. Entonces cuando se va colocando este hormigón, como se está vibrando desde arriba, es difícil que el hormigón se meta aquí debajo de este cajón. Cuesta que este hormigón entre, a no ser que uno lo haga con mucho cuidado y se asegure de que esto se llene. Hay una forma de hacer eso, sí, ¿ah? En los dinteles. Ya. Eh, Eso se hace en este cajón que se deja acá. Lo que sí hay que dejar el moldaje abierto para poder mirarlo desde afuera. Si tú lo dejas cerrado por los dos lados, esto no se detecta. Tú no puedes saber si esto quedó bien lleno, a no ser que le hagas una ventana al moldaje. Entonces lo que se hace aquí es que a la tabla que va aquí abajo se le dejan unos hoyitos. Entonces cuando tú estás llenando el hormigón de acá con los vibradores, uno hace que el hormigón se meta aquí y uno está mirando esta tabla por dentro, por la ventana que le hace el moldaje, y hay que verificar que el hormigón salga por esos hoyitos. Cuando el hormigón sale por esos hoyitos, significa que esto está completamente lleno. Está completamente, claro. Pero si yo no lo hago con ese cuidado, esta es una falla típica debajo de las ventanas, cuando hay ventanas en un muro completo. Por eso la norma recomienda que en esos casos la junta de hormigonado se haga a esta altura, ¿no es cierto? Claro. Porque ahí uno puede mirar y vibrar desde aquí mismo, y ahí uno se asegura que esto se llenó. Ahora, para reparar esta cuestión hay que cortar esto. El hormigón endurecido no es fácil de cortar, pues no es blando. Hay que demolerlo aquí, cortar con una cortadora primero la superficie para que quede derecho. Después hay que demoler toda esa parte que sobra, colocar moldaje por los dos lados, y eso ya no hay como, es difícil vibrarlo porque no hay por dónde entrar, ¿por cierto? Entonces uno Claro. le hace un buzón que sobresale del hormigón hacia afuera, que ahí uno puede meter la sonda. Y se hormigona y queda un cototo hacia afuera, pero queda todo lleno. Y después yo demuelo esa parte que quedó sobresaliente y queda parejo. Pero eso tiene que ir acompañado de unos dibujitos para que se entienda. Claro. En este caso es más difícil porque esto está arriba, ¿cierto? Está en la parte de abajo una viga. Entonces aquí también hay que hacer una demolición más atrás de la enferradura. O sea, hay que meterse por lo menos 10 centímetros para acá, 10 centímetros para arriba, eliminar probablemente hasta el otro lado de la viga, y todo eso se rellena con hormigón, y además ese hormigón se le agrega un aditivo expansor. Eso significa que uno coloca el hormigón fresco, se llena completamente el espacio, y con el aditivo expansor ese hormigón se expande y llena todos los huecos que puedan quedar vacíos. Incluso se puede llenar por abajo. Y como el hormigón se expande, va a expandirse en todas direcciones. Esta falla se debe a lo mismo que esa. También se produce debajo de un cajón que dejaron metido ahí para hacer un vano.
Entonces, después del terremoto salió lo voy a buscar, después del terremoto del 2010, salió un manual de reparaciones de elementos de hormigón armado, de cómo se reparan estos nidos, las grietas. Es re bueno, y es fácil de leer, pero tengo que buscarlo, no sé en qué parte lo tengo. Se lo voy a poner como anexo, sí, no como parte de la materia. No, pero está interesante. Sí, bueno, estas grietas, por ejemplo, se inyectan eh, con una resina epóxica. Entonces, lo que uno hace ahí es, eh, primero se sella con resina epóxica una franja aquí, a los dos lados de la grieta. Y no sé, cada 5 centímetros se deja metida una boquilla plástica, como si fuera un lápiz Bic, ¿cierto? Se dejan puestos cada 5 centímetros una boquilla. Después que están puestas las boquillas, se sella con una resina epóxica, de manera que si uno lo llena la grieta no se escape nada, ¿no es cierto? Y cuando ese sello está endurecido, que eso se endurece súper rápido, desde cada boquilla, se pone, por ejemplo, aquí hay una boquilla, ¿cierto? Le coloco una maquinita y se inyecta una resina epóxica a presión con una bomba, con una bombita chica. Y se inyecta eso hasta que se llene la grieta con resina epóxica. Y cuando la resina sale por la boquilla que viene a continuación, significa que todo ese espacio está lleno. Está bien, claro. Y ahí yo me cambio, le coloco un tapón a esta boquilla y voy a inyectar a esta otra boquilla, hasta que salga por la que viene. Y así me voy cambiando de boquilla en boquilla, hasta que se supone que todo eso queda lleno con resina epóxica. Hay empresas especialistas en reparaciones estructurales. La resina epóxica es cara, la maquinita que mete la resina a presión también es cara. No Claro, tanto, pues. no tan cara, pero como se supone que son cosas puntuales, no todas las empresas disponen de esa maquinaria, sino que llaman a un especialista que la tenga, que se dedique a eso, ¿no? A reparar grietas. Y ahí tú puedes llenar grietas que estén en las losas, por abajo y por arriba, en los muros, en distintas direcciones. Todas esas grietas se pueden inyectar. Y así hay distintas soluciones. Hay otros refuerzos estructurales que son entretenidos. Ahora, hace unos años atrás, sacaron una fibra de carbono que viene en rollos, como el fieltro, ¿Ya? en negra también, pero de fibra de carbono, sí. Entonces eso permite, es como si tú le colocaras, imagínate que tú tienes un pilar con una grieta profunda, así como, o sea, imagínate que este pilar, después de un terremoto, le apareció una grieta aquí. Este no es una grieta, pero si hubiera una grieta que corta todo el pilar, la solución tradicional es demoler ese hormigón, reparar la enferradura y hormigonar de nuevo. Entonces lo que inventaron estos gallos con esa lámina de carbono es que envuelven el pilar con esa fibra, igual como si fuera lusa, y esa fibra es más resistente que una placa de acero. Entonces lo que hacen es lo mismo que si también lo hacían eso antes, antiguamente, que le colocaban pletinas de acero apernadas al pilar por todos lados. Y eso reemplazaba a la enferradura y al hormigón que ya habían fallado. Entonces eso mismo lo hacen ahora con esa lámina de carbono que se coloca tan fácil como enrollarla con un papel alusa y que refuerza el pilar por fuera. Y que después se puede estucar y no se nota, pues, quedan de 1 o 2 milímetros de espesor. Y tiene toda una norma y laboratorios que lo avalan. Aquí todavía no se está usando mucho, después del terremoto del 2010 se usó en algunas partes. Para salvar edificios, por ejemplo, hicieron refuerzos con carbono. Pero todavía se hacía más demolición que esa tecnología, pero Zika la tienen.
Incluso hay unos seminarios que da por internet, que da SICA, que dan charlas de cómo se usa esa cosa. Son gratis. Son Lo voy a buenos. buscar. En los webinars, ¿viste? Ahora le ponen webinar a esa conferencia. Entra a la página de SICA y ahí vaya a ver ahí unos eh, que son como charlas técnicas de los productos que están en video. ¿Ya? Y ahí busca fibra de carbono, reparación estructural con fibra de carbono. Ahora los nidos de los que vemos en estas fotos así no justifican usar algo tan caro, sino que hay que hacerse el tiempo nomás y picarlos. Y volver a rellenarlos con mortero de reparación, sí, no con cualquier hormigón. Este ya es crítico, este ya está ahí, que este pilar si no se repara va, se va a colapsar cuando haya un sismo. Aquí con toda la Sí, enferradura a la vista ya ese va. Sí, po. es como para demolerlo entero. Un calculista Sí. tradicional te pediría demolerlo entero y hacerlo de nuevo otra vez. Pero ahí se pierde en encerradura todo, o solamente se saca el concreto, el Cuando queda hormigón. esta enferradura a la vista, hay que picar hasta pasar detrás de la enferradura por lo menos 5 centímetros. O Ya, sea, no se saca lo de encimita nomás. Hay que dejar la enferradura descubierta por detrás, cosa que el hormigón nuevo rodee toda esa enferradura, para que funcione bien el hormigón con la enferradura. claro. No se saca nada con taparlo por encima. Hay que meterse para adentro. Y este es tan grande que no se justifica. El calculista va a preferir que lo demuelan entero. Entero, claro. Pero los otros chiquititos se pueden reparar. Estas cosas se pueden reparar. Y esta también, a pesar de que se ve re fea, no es tan grave. Y se ve harto fea. Fea. Lo otro que he visto también, cuando hicieron, por ejemplo, el edificio de aquí de los juzgados de familia, ese ¿Ya? barroluco que hicieron ese edificio de los tribunales ahora, ¿Ya? que se lo construyó un privado y después se lo arrendó al Poder Judicial, no es que lo construyeran los del tribunal. Mire, Entonces ese privado hizo buen negocio el privado porque lo arrendaba súper caro la cuestión. Bueno, la cosa es que ahí me tocó ver cosas cuando yo pasaba por afuera, cosas de este tipo, incluso me tocó ver que tenían un día hechas las ventanas y a los 2 días estaban demoliendo las ventanas porque parece que les quedó malo y le colocaron ventanas donde no iban y tuvieron que correrlas. Entonces, esa cuestión es por mala ejecución, por no revisar bien los planos, cómo no le achuntaron con la ventana donde iba la ventana. Y lo demolieron carepalo y después lo hacían y cortaban la enfierradura y esa cuestión no se puede hacer. pero se hace. Pero se hace. Claro, no debería, ¿no? Esa cuestión es un riesgo de que falle después. Ya. Y nos dieron la 11. Y nos dieron las 11. Sigo, bueno, por mientras puedo parar la grabación para que no quede tan larga. Ah, no, mejor la finalizo porque me puede fallar. Ya, pues, Erika, entonces, Ya. ¿qué más? Entonces le mando el fin de semana, le mando el ¿cómo se llama? El cuestionario que me mandó. ¿Ya? Sí, pues, puede ser el Y ahí otro quedaría. lunes, para el lunes. Ya, ya. Y ahí quedamos al día, ¿cierto? Sí, incluso podría darte más tiempo para que... No, voy a ver si de matar al tiro nomás para Sí, empezar a salir. para dejar un ramo terminado al tiro. Sí, sí, tengo varios terminados. Edificación lo terminé, ética también, me puse al día, hicimos los trabajos en conjunto con este niñito, con Juan, ¿Cuál eh, edificación tuviste tú ahora o la 1? las dos. Ya con el profe llamando. Sí,
Sí, le estuve viendo los videos de las clases, estaban re interesantes. Clases que hizo. Sí, súper bueno. Y de eso nos hizo hacer 3 láminas de una cosa y 3 láminas de otra. Y ahí nos puso las 4 notas. ¿Mm? No estuvo difícil. No, Nos pero entregó la norma y nosotros ahí tenemos que buscar los aislantes térmicos y los acústicos. sí, sí. No, pero esa teoría que explicó ahí él es bien complicada, la explicó súper clara, la resumió súper bien. Vi la ¿Cuál? clase y estaba bien completo, los conceptos técnicos de lo que era la transmitancia térmica y un montón de cosas, de Sí, cómo se calculan las resistencias térmicas, cómo influye la temperatura, la humedad, está súper claro. sí, sí. Y es súper calmado, es súper es Sí, súper entendible. sí. Sí, sí, ahí la chuntamos con el profesor para ese ramo específico. Sí, es bien bueno. A mí me Mm. gustan sus clases. Qué bueno. Igual que la de ética también me gustaba porque era entretenida, a pesar de que fui como a 2 o 3 porque no alcanzamos ninguno de nosotros más, po. Sí, sí, Y súper. también muy entretenida las clases. Ya, pues, Así que ya, po, nos estamos cachureando. sí, pues. Gracias, gracias. Acuérdate de hablar con el profe, trata de hacer intentos. Sí, no se voy a hablar después con él. Nada se Mañana, pierde con preguntar. mañana, Sí, pues. sí, mañana. Me voy a hablar con él. Así que Sí, después le cuento. sí, no, y todo tiene solución, si no, después lo podemos hacer después del otro semestre. Te lo puedo hacer Ya, con otro profesor. listo, Y po. es que él no Ya, puede profe. porque él va a estar con otros ramos. Sí, po, sí. Así que, bueno, esperemos que me dé la oportunidad nomás. Sí, pues. Mira, me están Así que, llamando al teléfono. Ya me saben el ya, horario ya. sí. Ya, profe, que esté bien. Tú también, nos Cuídese. Nos vemos. vemos. Cuídese. Chao, chao. Chao. Aló.